Una frialdad cruel se instaló en el altar, tan palpable como el mármol bajo sus pies. Él la miró solo una vez, sus ojos eran puro hielo y negocio, un contrato con piernas y velo. Para Marco, ella no era una esposa, sino la firma final en el trato que salvaría su imperio. En su noche de bodas, durmieron en habitaciones separadas por un océano de indiferencia. Helena se dio cuenta entonces de que no era más que un fantasma elegante en una jaula de oro, invisible para el único hombre que debía verla. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Helena recordaba el día de su boda como una película borrosa filmada en tonos grises y fríos. No hubo alegría, solo el peso de los vestidos caros y el murmullo de los invitados que hablaban de negocios en lugar de amor. Marco del Castillo, su flamante esposo, le había ofrecido el brazo con la misma calidez con la que se firma un cheque. Tenía 32 años, una edad en la que un hombre ya ha construido un imperio o ha visto cómo se derrumba. Él había hecho ambas cosas. Su padre, una leyenda en el mundo de las finanzas, había perdido casi todo en una mala jugada, dejando a Marco la tarea de reconstruir el apellido del castillo desde las cenizas. Y lo había hecho, con una tenacidad y una frialdad que asustaban a sus rivales y preocupaban a sus pocos amigos. Helena, con 27 años, era la pieza final de su rompecabezas. Su padre, amigo y socio del padre de Marco, había ofrecido la unión como un gesto de lealtad, una fusión de influencias y capitales que sellaría un trato multimillonario con un conglomerado japonés, cuyo líder, el señor Tanaka, era un hombre chapado a la antigua que valoraba por encima de todo la estabilidad familiar de sus socios. Helena era el sacrificio. Sacrificó su pequeña galería de arte, sus sueños de viajar por el mundo estudiando restauración, y sobre todo, su esperanza de encontrar un amor real. La primera noche fue la más cruel de todas. Después de la fiesta, donde Marco la había presentado con una sonrisa ensayada, la llevó a la gigantesca mansión que ahora sería su hogar. Él la guió por pasillos interminables hasta una puerta. «Esta es tu habitación», dijo, su voz era un murmullo neutro, sin emoción. «La mía está al final del pasillo. Si necesitas algo, avisa al servicio». No hubo beso, ni una caricia. Se dio la vuelta y se fue, y el sonido de sus pasos alejándose por el corredor de mármol fue el eco del cerrojo de su jaula. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Marco era una sombra en su propia casa. Salía antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella hubiera cenado sola en el inmenso comedor, donde el tintineo de sus cubiertos era el único sonido que rompía el silencio. A veces se cruzaban. Él le dedicaba un leve asentimiento de cabeza, sus ojos grises la escaneaban por un segundo, asegurándose de que su apariencia fuera impecable, digna de una señora del castillo, antes de seguir su camino. Se sentía como un mueble caro, una posesión más que debía mantenerse en perfecto estado. En las raras ocasiones en las que debían asistir a un evento social, él se transformaba. Le tomaba la mano, le ponía un brazo posesivo en la cintura y le sonreía como si fuera el centro de su universo. Pero sus ojos seguían fríos, y en el coche, de vuelta a casa, el silencio volvía a ser un muro entre ellos. Una noche, desesperada por un poco de contacto humano, lo esperó en el salón principal, con una copa de vino en la mano. Cuando él entró, aflojándose la corbata, ella le ofreció una sonrisa tímida. «Hola, te he esperado. ¿Qué tal el día?» Marco se detuvo, sorprendido. La miró como si se hubiera dado cuenta de repente de que el cuadro de la pared había empezado a hablar. «Largo», respondió secamente, rodeándola para servirse un whisky. «¿Quieres hablar de ello?», insistió ella, su voz temblando un poco. Él se bebió el whisky de un trago y la miró. «Helena, seamos claros. Nuestro matrimonio es un acuerdo de negocios. Tú cumples tu papel, yo cumplo el mío. No compliquemos las cosas con sentimentalismos innecesarios». Cada palabra fue un golpe. Ella sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a llorar delante de él. Asintió, dejó la copa en la mesa y se fue a su habitación sin decir nada más. Esa noche, el sentimiento de ser un fantasma se hizo tan fuerte que casi sintió que podía atravesar las paredes. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir así. Si iba a vivir en una jaula, al menos decoraría los barrotes. A la mañana siguiente, rebuscó entre sus viejas cosas, las que había traído de su pequeño apartamento, y encontró sus herramientas de restauración. Recordó un pequeño museo de historia local,
un lugar que apenas se sostenía con donaciones y el trabajo de voluntarios. Sin decir nada Marco, empezó a ir allí todos los días. Al principio, se dedicó a limpiar y catalogar piezas olvidadas en el sótano, pero pronto su talento para la restauración salió a la luz. El director del museo, un anciano amable llamado señor Ferrer, quedó asombrado por su habilidad para devolverle la vida a un viejo lienzo o a una frágil pieza de cerámica. El museo se convirtió en su refugio. El olor a polvo y madera vieja era su perfume, y el delicado trabajo con sus manos era su terapia. Allí, no era la señora del castillo, era solo Elena. Sus compañeros voluntarios, gente sencilla y apasionada por la historia, la trataban con una calidez que la hacía sentir viva. Un día, mientras trabajaba en la restauración de un antiguo mapa, un hombre se acercó por detrás. La precisión de tu trazo es increíble, dijo una voz grave y melodiosa. Elena se giró, sobresaltada. Era un hombre alto, de su misma edad, con el pelo oscuro y revuelto y unos ojos marrones que la miraban con una curiosidad genuina. Llevaba ropa manchada de pintura y olía a trementina y a café. Gracias, respondió ella, un poco cohibida. Soy Adrián, se presentó él, extendiendo una mano manchada de óleo. Soy artista. A veces vengo aquí a buscar inspiración. Nunca te había visto. Elena, dijo ella, estrechando su mano. Sintió una pequeña corriente eléctrica, una sensación extraña y casi olvidada. Soy voluntaria. Adrián se quedó observando su trabajo durante un largo rato. Hablaron de arte, de historia, de la forma en que los colores podían contar historias que las palabras no podían expresar. Por primera vez en meses, Elena se sintió escuchada. Adrián no la veía como un objeto decorativo, la veía como una igual, como una artista. Empezó a pasarse por el museo casi todos los días, con la excusa de buscar inspiración, pero ambos sabían que iba a verla. Le traía café, le contaba historias de sus viajes y la hacía reír con sus observaciones ingeniosas sobre el mundo del arte. La amistad floreció entre ellos, fácil y natural. Una tarde, el señor Ferrer la llamó a su despacho. Elena, le dijo con una sonrisa orgullosa, el patronato ha aprobado un pequeño presupuesto. No es mucho, pero me gustaría ofrecerte un puesto remunerado como jefa de restauración. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. No era por el dinero, era por el reconocimiento. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que su valía no dependía de un apellido. Aceptó sin dudarlo. Ese día, salió del museo sintiéndose eufórica. Por un momento, olvidó su vida en la mansión. Se sintió libre. La nueva confianza de Elena empezó a reflejarse en su exterior. Cambió su forma de vestir, optando por ropa más cómoda y moderna en lugar de los insípidos trajes de diseñador que Marco esperaba que usara. Se cortó el pelo y empezó a maquillarse de una forma que resaltaba sus ojos en lugar de ocultarlos. Empezó a sonreír más, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Marco empezó a notar los cambios, pero los interpretó a su manera. Un día, al cruzarse con ella en el pasillo, la detuvo. ¿A qué se debe este cambio?, preguntó, su mirada recorriéndola de arriba abajo con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿No te gusta?, replicó Elena, su voz firme, sin el temblor de antes. Es diferente, admitió él. Solo asegúrate de estar presentable para la cena con los inversores alemanes el viernes. Dio media vuelta y se fue, sin darle la oportunidad de responder. El comentario la hirió, pero ya no la destruyó. Su autoestima ya no dependía de la aprobación de él. Adrián fue el primero en notar el cambio de forma positiva. Estás radiante, Elena, le dijo un día, mientras ella le mostraba un retablo del siglo XVI que había logrado rescatar de la carcoma. El trabajo te sienta bien. Ella se sonrojó. Me siento, yo misma. Por primera vez en mucho tiempo. La conexión entre ellos se hacía más profunda cada día. Adrián admiraba su talento y su fuerza, y ella admiraba su libertad y su pasión. A veces, sus manos se rozaban accidentalmente sobre una vieja pieza de madera, y una tensión silenciosa flotaba en el aire. Sabían que estaban cruzando una línea invisible, pero ninguno de los dos quería detenerse. Un día, Adrián la sorprendió con un caballete y un lienzo en blanco. Quiero pintarte, le dijo, su voz era un susurro serio. No a la señora del castillo. A Elena. A la mujer que le devuelve la vida a las cosas olvidadas. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba. Era un acto de intimidad, de vulnerabilidad. Pero la idea de ser vista de verdad, a través de los ojos de Adrián, era demasiado tentadora.
De acuerdo, aceptó. Las sesiones de retrato se convirtieron en su secreto. Se reunían en el estudio de Adrián, un loft lleno de luz y desorden creativo. Mientras él pintaba, hablaban durante horas. Elena le contó sobre su vida, su matrimonio, su soledad. Él la escuchó sin juzgarla, con una empatía que la desarmaba. Le confesó que se sentía atrapado en su jaula de oro, que a veces soñaba con simplemente huir y empezar de nuevo. ¿Y por qué no lo haces?, le preguntó Adrián, sus ojos fijos en ella. No es tan fácil, respondió Elena. Mi familia, el acuerdo. Adrián dejó los pinceles y se acercó a ella. Tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. Elena, la única jaula que existe es la que te pones a ti misma. Eres la mujer más fuerte y talentosa que conozco. Puedes hacer lo que quieras. Se miraron fijamente, el espacio entre ellos vibrando de emoción contenida. Adrián se inclinó lentamente, sus labios a punto de rozar los suyos. El corazón de Elena latía desbocado. Anhelaba ese beso, anhelaba la calidez y la promesa de una vida diferente. Pero justo en ese momento, sonó su teléfono. Era el recordatorio del servicio de Marco, diciéndole que debía prepararse para una gala de beneficencia esa noche. La realidad se estrelló contra ella. Se apartó de Adrián, temblando. Tengo que irme, susurró, y salió corriendo del estudio, dejando a Adrián con la mano extendida y el corazón en un puño. Esa noche, mientras se ponía un vestido de seda esmeralda y se recogía el pelo en un moño elegante, se miró al espejo y apenas se reconoció. Vio a una mujer atrapada entre dos mundos. El mundo frío y predecible de Marco, y el mundo vibrante y arriesgado de Adrián. La gala era en el Museo de Arte Metropolitano, un lugar que ella amaba. Marco, como siempre, actuaba como el marido perfecto, sosteniéndola de la cintura y sonriendo para las cámaras. Ella interpretaba su papel, pero su mente estaba en el estudio de Adrián, en el beso que casi había sucedido. Estaban hablando con un grupo de empresarios cuando una voz familiar la llamó. Elena. Se giró y vio a Adrián, elegantemente vestido con un traje oscuro, acercándose a ellos. El corazón le dio un vuelco. Marco levantó una ceja, su sonrisa de negocio se desvaneció por un instante. ¿Lo conoces?, preguntó, su tono era bajo y cortante. Antes de que Elena pudiera responder, Adrián ya estaba a su lado. No sabía que vendrías, le dijo Adrián, ignorando por completo a Marco y mirando solo a Elena. Estás preciosa. Ese color resalta la calidez de tu piel. Elena se sonrojó. Adrián, este es mi marido, Marco del Castillo, dijo, sintiendo la tensión aumentar. Adrián extendió la mano hacia Marco. Adrián Morales. Un placer. Marco estrechó su mano con una fuerza controlada, sus ojos grises evaluando a Adrián de pies a cabeza. ¿Y a qué se dedica, señor Morales? Soy pintor, respondió Adrián con calma. Marco soltó una pequeña risa condescendiente. ¿Pintor? ¿Qué? Pintoresco. El insulto velado hizo que la sangre de Elena hirviera. Adrián es uno de los artistas con más proyección del país. De hecho, una de sus obras se subastará esta noche, dijo ella, su voz llena de un orgullo que sorprendió a ambos hombres. Marco la miró, atónito. Era la primera vez que ella le contradecía en público, y mucho menos para defender a otro hombre. Su mandíbula se tensó. En ese momento, el subastador anunció la pieza de Adrián. Todas las miradas se dirigieron a un gran lienzo cubierto en el escenario. Cuando lo desvelaron, Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era su retrato. Pero no era ella con joyas y vestidos de gala. Era ella en el museo, con su ropa de trabajo, una mancha de polvo en la mejilla, el pelo ligeramente despeinado y una mirada de intensa concentración y pasión. Sus manos sostenían una delicada pieza de porcelana rota, pero su expresión no era de frustración, sino de esperanza. Adrián la había pintado como una sanadora, una creadora. La había pintado como el alma del museo. El título de la obra era Renacer. Un silencio se apoderó de la sala, seguido de un murmullo de admiración. La obra era poderosa, íntima y llena de vida. Marco se quedó paralizado. Miró del retrato a Elena, y de Elena a Adrián, que no había dejado de mirarla. Por primera vez, Marco no vio a su esposa como una pieza en su tablero de ajedrez. Vio a la mujer que había cautivado a otro hombre hasta el punto de convertirla en su obra maestra. Vio la sonrisa que Adrián le dedicaba a Elena, una sonrisa cómplice y llena de afecto. Vio cómo la mano de Adrián rozaba la espalda de Elena en un gesto de apoyo.
Y en el fondo de su estómago, una bestia helada y furiosa despertó. Era un sentimiento que no había experimentado en años, un veneno oscuro y posesivo que recorrió sus venas como el fuego. Eran celos. Puros, salvajes e irracionales. La subasta comenzó, y para sorpresa de todos, Marco del Castillo hizo la primera puja, una cifra astronómicamente alta que silenció a la competencia. Compró el retrato de su esposa, el tributo de otro hombre a su belleza y su espíritu, y mientras lo hacía, no apartó la vista de Adrián, sus ojos eran una promesa de guerra. El viaje de vuelta a casa fue un tormento silencioso. Marco conducía con una velocidad temeraria, sus nudillos blancos en el volante. Elena miraba por la ventana, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una extraña sensación de poder. El silencio se rompió en el momento en que entraron en la mansión. Marco cerró la puerta de un golpe que retumbó en todo el vestíbulo. Se giró hacia ella, sus ojos eran dos tormentas grises. ¿Quién es él?, espetó, su voz era un gruñido bajo. Te lo he dicho, es un amigo, respondió Elena, tratando de mantener la calma. ¿Un amigo?, se burló él, acercándose a ella, invadiendo su espacio personal. Los amigos no te miran como si fueras la única mujer en el mundo. Los amigos no te pintan semidesnuda para que todos te vean. No estaba semidesnuda, protestó Elena, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared fría. Estaba trabajando. Estaba siendo yo misma, algo que tú nunca has visto porque nunca te has molestado en mirar. Él la acorraló, colocando una mano en la pared junto a su cabeza. Su cercanía era abrumadora. Olía a whisky caro y a una furia que nunca antes había presenciado en él. Ah, ¿sí? ¿Y ese es el tipo de hombre que te gusta, Elena? Un artista muerto de hambre que te ensucia con sus pinturas. Él me ve, Marco, susurró ella, su voz tembló. Ve a la mujer que soy, no el apellido que llevo. El rostro de Marco se contrajo de rabia. Agarró su barbilla, obligándola a mirarlo. Tú llevas mi apellido. Eres mi esposa. ¿Lo entiendes? Mía. Su aliento chocó contra sus labios, y por un momento, Elena pensó que iba a besarla, pero no sería un beso de amor, sino de posesión, de marcaje de territorio. Él la miraba a la boca con una intensidad que la asustó y la excitó a partes iguales. Y no voy a permitir que ningún pintor de poca monta me quite lo que es mío, gruñó. Tal vez es hora de que te recuerde a quién perteneces. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar. Elena sintió un escalofrío recorrerla, una mezcla de terror y una chispa de desafío. Esa noche, el fantasma de la mansión del castillo había cobrado vida, y el hombre que la había ignorado durante un año acababa de descubrir que tenía una esposa que otro hombre deseaba. Y Marco del Castillo no era un hombre que perdiera. La guerra por el corazón de Elena acababa de comenzar. Los días que siguieron a la gala fueron extraños y cargados de una tensión palpable. Marco cambió radicalmente su comportamiento. Empezó a volver a casa temprano, a menudo antes que ella. La esperaba en el salón, fingiendo leer informes, pero sus ojos la seguían a cada paso desde el momento en que entraba por la puerta. ¿Dónde estabas?, le preguntaba, su tono casual apenas ocultando la pregunta real. ¿Estabas con él? Elena, decidida a no dejarse intimidar, le respondía con una calma gélida, en mi trabajo, y subía a su habitación, sintiendo su mirada clavada en su espalda. Empezó a llenarla de regalos extravagantes, joyas que se quedaban en sus estuches, vestidos que nunca se ponía, un coche nuevo que no conducía. Eran intentos torpes de comprar su lealtad, de recordarle el lujo que solo él podía ofrecerle. Un día, llegó con 2 billetes de avión. Nos vamos a París este fin de semana, anunció, no lo preguntó. Elena lo miró desde el sofá, donde estaba leyendo un libro sobre técnicas de restauración. No puedo. Tengo un compromiso en el museo. La mandíbula de Marco se tensó. ¿Un compromiso? Elena, soy tu marido. Cuando digo que nos vamos, nos vamos. Tú no eres mi dueño, Marco, replicó ella, cerrando el libro. Soy tu empleada, ¿recuerdas? Cumplo mi función en los eventos sociales. Mis fines de semana son míos. La discusión se intensificó, sus voces llenando el silencio de la enorme casa. Esto es por él, ¿verdad?, gritó Marco. Prefieres quedarte aquí para revolcarte con ese artista. No te atrevas, le gritó Elena, levantándose. Tú no sabes nada de mis sentimientos. Nunca te han importado. Adrián es mi amigo. Me respeta, algo que tú nunca has hecho. Yo te doy todo, rugió él, acercándose a ella. ¿Respeto?
¿De qué te sirve el respeto cuando puedes tener el mundo a tus pies? No quiero el mundo, Marco. Solo quería un marido. Su voz se quebró al final. Él se detuvo, a un palmo de ella. La vulnerabilidad en sus ojos lo desarmó por un segundo. Vio el dolor que le había causado, el abismo de soledad en el que la había sumido. Y en lugar de sentir culpa, sintió una rabia aún mayor, una rabia dirigida hacia sí mismo. Sin pensarlo, la agarró por los brazos, su toque era brusco, desesperado. «Estás aquí, conmigo», susurró, su voz era una mezcla de amenaza y súplica. «Eres mi esposa». Su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Sus ojos bajaron a sus labios, y esta vez la necesidad era tan evidente que a Elena se le secó la boca. «Marco, suéltame», dijo, pero su voz no tuvo la fuerza que pretendía. Él obedeció, pero no se apartó. «No vayas al museo este fin de semana, Elena. Quédate aquí. Conmigo», le pidió, y era la primera vez que le pedía algo en lugar de ordenárselo. Ella lo miró, confundida por la tormenta de emociones en sus ojos. Vio los celos, la rabia, pero también vio algo más, algo nuevo, miedo. Tenía miedo de perderla. Y ese descubrimiento le dio una fuerza que no sabía que poseía. «Tengo que irme», dijo, y pasó junto a él, dejándolo solo en medio del vasto salón. Al día siguiente, en el museo, le contó a Adrián lo que había pasado. Él la escuchó con atención, su expresión endureciéndose cuando Elena le habló de la posesividad de Marco. «No tiene derecho a tratarte así», dijo Adrián, su mano cubriendo la de ella sobre la mesa de trabajo. «No eres una de sus propiedades. Eres una mujer libre, Elena». «No me siento libre», confesó ella. «Me siento atrapada». «Entonces escapa», le dijo él, su mirada intensa. «Vente conmigo. Dejemos esta ciudad. Podemos ir a Florencia, trabajar juntos, vivir del arte, ser felices». La oferta era un sueño hecho realidad, un salvavidas en medio del océano. Pero algo la detenía. Miró a Adrián, a ese hombre bueno y apasionado que le ofrecía todo lo que siempre había querido, y sintió un profundo afecto por él, pero también una punzada de duda. La rabia de Marco, su inesperada pasión, había despertado algo en ella, algo que no entendía y que la asustaba. Era como si su indiferencia hubiera sido un hechizo que mantenía sus propios sentimientos dormidos, y sus celos lo hubieran roto. Mientras tanto, Marco, herido en su orgullo y consumido por la obsesión, decidió pasar a la ofensiva. Si no podía controlar a su esposa, controlaría al hombre que la deseaba. Usó su vasta red de influencias para investigar a Adrián Morales. Descubrió que tenía una importante exposición individual programada en la galería más prestigiosa de la ciudad, un evento que podría lanzar su carrera a nivel internacional. Marco sonrió con frialdad. Era el objetivo perfecto. Se reunió con el dueño de la galería, un hombre que le debía varios favores. Con una mezcla de amenazas veladas y promesas de futuras inversiones, Marco lo convenció de cancelar la exposición de Adrián indefinidamente. Adrián recibió la noticia por teléfono. Quedó devastado. Era la oportunidad de su vida. Cuando Elena llegó al museo y lo vio, supo que algo terrible había sucedido. Él le contó lo de la cancelación, la excusa vaga de la galería sobre reestructuraciones internas. Pero Elena no era tonta. Sabía quién estaba detrás de aquello. La furia la cegó. Salió del museo como un huracán y condujo hasta las oficinas de Marco. Irrumpió en su despacho sin ser anunciada, pasando de largo a su atónita secretaria. Marco estaba en una llamada, pero colgó en cuanto la vio. En su rostro no había sorpresa, solo una fría expectación. «¿Cómo has podido?», le espetó ella, su voz temblando de rabia. «¿Hacer qué, querida?», preguntó él con un cinismo que la enfureció aún más. «Sabes perfectamente de lo que hablo. Has arruinado la carrera de Adrián. Has destruido sus sueños solo por tu estúpido orgullo». Marco se levantó y se acercó a ella. «Te advertí que te alejaras de él. Si él sufre las consecuencias de no hacerme caso, es su problema. Y el tuyo, por elegirlo a él». «Yo no he elegido a nadie. Tú me obligaste a esto», gritó ella. «Tú y tu indiferencia me empujaron a buscar un poco de calidez humana fuera de esta farsa de matrimonio. Pues ya la has encontrado. Ahora vuelve a tu sitio», le ordenó él. «Tu sitio es a mi lado». «No», exclamó Elena, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mi sitio ya no está aquí. Ya no puedo hacer esto, Marco. No puedo vivir con un hombre que confunde el amor con la posesión, que destruye a la gente por capricho». «Yo no».
empezó él, pero se detuvo. La palabra amor flotando en el aire lo había dejado sin habla. ¿Era eso lo que sentía? ¿Esa mezcla tóxica de celos, rabia y desesperación era amor? Quiero el divorcio, Marco, dijo Elena, y cada palabra fue como una sentencia. El mundo de Marco se detuvo. El trato con Tanaka, su imperio, su apellido, todo se tambaleó. Pero extrañamente, en lo primero que pensó fue en el rostro de Elena, sonriéndole a otro hombre. En la idea de ella, siendo libre, feliz, sin él. Y el pánico que sintió fue mucho más profundo que cualquier miedo a la ruina financiera. No, dijo, su voz era un susurro ronco. No te daré el divorcio. Eres mi esposa, Elena. Y si no puedes serlo por las buenas. No terminó la frase, pero la amenaza flotó entre ellos, oscura y pesada. Se acercó a ella y, con una delicadeza que contradecía la dureza de sus palabras, le secó una lágrima con el pulgar. Voy a luchar por ti, Elena, susurró, sus ojos grises buscaban los suyos con una intensidad desesperada. Voy a luchar contra él, contra el mundo, e incluso contra ti si es necesario. Pero no te voy a perder. Elena lo miró, y por primera vez vio más allá del empresario implacable. Vio a un hombre perdido, aterrorizado, un hombre que finalmente estaba sintiendo algo, aunque no supiera cómo manejarlo. Y eso, más que ninguna de sus amenazas o sus regalos, la hizo dudar. La guerra había subido de nivel. Ya no era solo una batalla de celos, sino una lucha de voluntades entre dos personas rotas que empezaban a darse cuenta de que, tal vez, se necesitaban mucho más de lo que jamás habían admitido. El rechazo de Elena y su petición de divorcio desataron una faceta de Marco que ni él mismo conocía. La obsesión que sentía por ella se convirtió en el único motor de sus acciones, eclipsando incluso el crucial acuerdo con el señor Tanaka. Decidió que, si quería recuperarla, debía eliminar a Adrián del mapa, no solo profesionalmente, sino también de la vida de Elena. Su siguiente movimiento fue aún más cruel y calculado. Investigó la vida personal de Adrián y descubrió que su madre vivía en una residencia de ancianos que requería cuidados médicos costosos. Adrián cubría todos los gastos con los ingresos de su arte. Marco, usando una de sus corporaciones fantasma, compró la compañía dueña de la residencia. De la noche a la mañana, las tarifas se triplicaron, y se emitieron nuevas regulaciones que ponían en peligro la permanencia de los residentes que no pudieran pagar. Adrián se encontró en una situación desesperada. Sin su exposición y con sus finanzas al límite, se enfrentaba a la posibilidad de no poder cuidar de su madre. La noticia llegó a oídos de Elena a través de una amiga en común. La vileza del acto de Marco la dejó sin aliento. Ya no era una cuestión de celos, era una demostración de poder sádico y despiadado. Con el corazón en un puño, fue a ver a Adrián a su estudio. Lo encontró rodeado de lienzos, su rostro era un mapa de angustia. Lo siento tanto, Adrián, le dijo Elena, su voz quebrada. Esto es mi culpa. Adrián levantó la vista, sus ojos cansados. No, Elena. No es tu culpa. Es la de él. Es un monstruo. Se sentó a su lado y le tomó las manos. Voy a solucionar esto. Venderé todo lo que tengo si es necesario. Mi madre estará bien. Elena lo admiraba por su fuerza, por su amor incondicional, pero sabía que Marco no se detendría. Estaba decidido a despojar a Adrián de todo para que no tuviera nada que ofrecerle a ella. En ese momento, Adrián la miró con una tristeza infinita. Quizá tenga razón, Elena. Tal vez no tengo nada que ofrecerte. Él puede darte el mundo. Yo solo puedo darte mis problemas. Tú me das respeto, Adrián. Me das la sensación de ser yo misma, respondió ella. Eso vale más que todo su dinero. Él sonrió débilmente y acarició su mejilla. Te quiero, Elena. Y por eso, tienes que ser feliz, aunque no sea conmigo. No puedo permitir que te arrastre a este infierno. Sus palabras, llenas de un amor generoso y desinteresado, le rompieron el corazón. Lo abrazó con fuerza, llorando en silencio sobre su hombro. Mientras tanto, el señor Tanaka había llegado a la ciudad para las negociaciones finales. El empresario japonés era un hombre de valores tradicionales y una percepción aguda. Había solicitado una cena en casa de los del castillo, queriendo observar la dinámica familiar que tanto valoraba. Marco estaba en un estado de pánico controlado. Necesitaba que Elena representara el papel de esposa devota una vez más. Fue a su habitación esa tarde, la encontró haciendo una maleta. ¿Qué haces?, preguntó, su voz sonaba más asustada de lo que pretendía.
Me voy, Marco. A un hotel. Necesito pensar. No puedes, dijo él. Tanaka viene a cenar esta noche. Te necesito aquí. Elena se rió, una risa amarga y sin alegría. ¿Ahora me necesitas? ¿Necesitas el adorno para tu mesa de negocios? Después de lo que le has hecho a Adrián y a su madre, esperas que sonría y te sirva el té. Elena, por favor, suplicó él, y el orgullo en su voz se había resquebrajado por completo. Es el trato de mi vida. La empresa familiar. Todo depende de esto. Igual que la vida de la madre de Adrián dependía de su arte, contraatacó ella. Él se pasó las manos por el pelo, desesperado. Lo arreglaré, te lo juro. Revertiré todo. Pero quédate. Solo esta noche. Por favor, Elena. Ella vio la desesperación genuina en sus ojos y, a pesar de su rabia, una parte de ella no pudo evitar sentir lástima por el hombre que había derribado a todos sus rivales, pero que ahora estaba siendo derrotado por sus propias emociones. Una noche, Marco, dijo, su voz era un hilo. Y mañana por la mañana, me iré de esta casa para siempre. El alivio en el rostro de Marco fue tan evidente que casi la hizo flaquear. La cena fue una obra de teatro maestra de la tensión. Marco y Elena actuaban sus papeles a la perfección, sonriendo, compartiendo anécdotas inventadas sobre su feliz matrimonio. Pero el señor Tanaka era un observador astuto. Notaba la forma en que Elena evitaba la mirada de Marco, la rigidez en los hombros de su marido cada vez que ella hablaba, la tristeza subyacente en su sonrisa. Durante el postre, el señor Tanaka se dirigió directamente a Elena. Señora del Castillo, dijo con su voz grave, se la ve cansada. Espero que su esposo esté cuidando bien de usted. Una familia fuerte es el cimiento de todo gran hombre. Elena sintió la mirada de Marco sobre ella, suplicante. Podía hundirlo en ese momento, decir la verdad, destruir el trato y su imperio. Podía vengarse. Pero cuando miró al señor Tanaka, solo vio a un anciano que creía en el honor y la familia. Y luego miró a Marco, y vio a un hombre que, a pesar de todo su poder, estaba a punto de perderlo todo. Tomó una decisión. Forzó la sonrisa más radiante que pudo. Mi esposo es el hombre más considerado del mundo, señor Tanaka, dijo, y le puso la mano sobre la de Marco en la mesa. Cada día me siento la mujer más afortunada. Marco la miró, sus ojos se abrieron con sorpresa y una gratitud tan inmensa que por un momento olvidó fingir. Le apretó la mano, su pulgar acariciando sus nudillos en un gesto que era a la vez un agradecimiento y una promesa silenciosa. El señor Tanaka sonrió, satisfecho. El trato estaba sellado. Después de que el invitado se fue, un silencio incómodo llenó la casa. Marco la siguió hasta el salón, donde ella se servía un vaso de agua, sus manos temblaban. Gracias, Elena, dijo él, su voz era baja y ronca. No lo hice por ti, mintió ella, aunque no estaba del todo segura. Lo hice porque no soy como tú. No destruyo a la gente. Él se acercó a ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. He revertido lo de la residencia, dijo suavemente. Y he llamado al galerista. La exposición de Adrián sigue en pie. Le he ofrecido financiarla personalmente, de forma anónima. Elena lo miró, estupefacta. ¿Por qué? Porque me lo pediste, respondió él con una sinceridad que la desarmó. Porque tenías razón. Me convertí en un monstruo. Tenía tanto miedo de perderte que estaba dispuesto a quemar el mundo entero, sin darme cuenta de que tú eras la primera a la que estaba quemando. Se acercó un paso más. No quiero ser ese hombre, Elena. Tú me haces querer ser un hombre mejor. Le rozó la mejilla con el dorso de los dedos, su toque era tan ligero como el ala de una mariposa. Elena se estremeció, pero no se apartó. Su furia se había disipado, reemplazada por una confusión abrumadora. El hombre que la había maltratado emocionalmente era el mismo que ahora la miraba con un arrepentimiento que parecía dolorosamente real. Es demasiado tarde, Marco, susurró ella. Mañana por la mañana me iré. El dolor cruzó el rostro de él. Asintió lentamente. Lo sé. No te pediré que te quedes. Solo quiero que sepas que lo siento. Por todo. Por la indiferencia, por la crueldad, por no haberte visto. Fui un ciego, Elena. Y ahora que puedo ver, te estás yendo. Dio media vuelta y empezó a caminar hacia su estudio. Su silueta era la de un rey derrotado en su propio castillo. Elena se quedó allí, con el vaso de agua en la mano, viendo cómo se alejaba el hombre que había jurado odiar. Pero el odio había desaparecido, dejando un vacío doloroso.
Se dio cuenta de que su jaula no eran las paredes de la mansión, sino sus propios sentimientos contradictorios. Estaba atrapada entre el amor tranquilo y seguro que le ofrecía Adrián y la pasión tumultuosa y arrepentida del hombre que finalmente había aprendido a verla. La mañana siguiente, cumplió su palabra. Con 2 maletas en la entrada, se preparó para irse. La casa estaba en silencio. Suponía que Marco se había ido temprano a la oficina para no tener que enfrentarse a su partida. Mientras esperaba el taxi, la puerta principal se abrió. Era Marco. Llevaba ropa informal y parecía no haber dormido. En sus manos traía una carpeta. Antes de que te vayas, dijo, su voz era firme pero suave. Se detuvo frente a ella y le entregó la carpeta. Estos son los papeles del divorcio. Ya están firmados por mí. He incluido un acuerdo de separación que te da la mitad de mi fortuna personal. Es tuyo, te lo has ganado aguantándome. Elena abrió la carpeta, aturdida. Era verdad. Había renunciado a todo control sobre ella. La estaba dejando ir. Y esto, continuó, sacando algo de su bolsillo. Eran las llaves de un pequeño edificio en el centro histórico. Es la escritura de una propiedad. La compré hace años. Siempre quise convertirla en algo, con alma. Quiero que sea tuya. Para que abras tu propia galería, tu propio taller. Para que nunca más tengas que depender de nadie. Ni de mí, ni de ningún otro hombre. Elena levantó la vista de los papeles, sus ojos llenos de lágrimas que no entendía. Él la estaba liberando por completo, le estaba dando las herramientas para construir la vida que siempre había soñado, una vida sin él. ¿Por qué, Marco?, susurró. Él esbozó una pequeña y triste sonrisa. Porque te amo, Elena. Me di cuenta demasiado tarde, de la peor manera posible, pero es la verdad. Y cuando amas a alguien de verdad, quieres su felicidad, incluso si esa felicidad significa que no estará a tu lado. Dio un paso atrás, creando una distancia física que reflejaba la distancia emocional que estaba a punto de volverse permanente. Sé libre, Elena. Sé feliz. En ese momento, llegó el taxi. El conductor tocó el claxon. Elena se quedó paralizada, mirando a Marco, al hombre que había sido su carcelero y que ahora le estaba ofreciendo la llave de su propia vida. Tenía que tomar una decisión. Subir a ese taxi y dirigirse hacia un futuro con Adrián, un futuro de paz y afecto. O quedarse y enfrentarse al hombre que había destrozado su corazón, pero que también lo había despertado de su letargo. El taxista volvió a tocar el claxon, un sonido impaciente que parecía marcar el fin de un capítulo. Elena respiró hondo y tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La decisión de Elena fue tan inesperada que incluso ella misma se sorprendió. Miró los papeles del divorcio en su mano, la llave de su futuro, y luego miró a Marco, que se mantenía a distancia con una expresión de dolor resignado, esperando su partida. Algo dentro de ella se rompió, no de tristeza, sino de claridad. Dejó caer las maletas al suelo con un ruido sordo que resonó en el vestíbulo silencioso. Se acercó a Marco y, sin decir una palabra, le devolvió la carpeta con los papeles del divorcio. Marco la miró, confundido. ¿Qué haces? No los quiero, dijo ella en voz baja. Él frunció el ceño. ¿El dinero? Elena, te lo mereces, yo. No, Marco, lo interrumpió, su mirada fija en la suya. No quiero el divorcio. El mundo de Marco, que ya se había derrumbado, pareció girar sobre su eje. La miró fijamente, buscando cualquier señal de que se estuviera burlando, pero solo encontró una sinceridad temblorosa en sus ojos. ¿Por qué?, susurró, sin atreverse a albergar esperanzas. Porque el hombre que firmó esto no es el mismo hombre que me humilló en mi noche de bodas, explicó ella, su voz ganando fuerza. Ese hombre era arrogante, frío y ciego. Pero este hombre, el que está dispuesto a dejarme ir para que yo sea feliz, a ese hombre quiero conocerlo. Quiero darle una oportunidad. Las lágrimas que Marco había estado conteniendo finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que lo dejó sin aliento. Sin pensarlo, la rodeó con sus brazos y la apretó contra su pecho, enterrando su rostro en su pelo. Gracias, Elena, sollozó, su cuerpo sacudido por la emoción. Te juro que no te arrepentirás. Te lo compensaré. Cada día de indiferencia, cada palabra cruel. SHH, lo silenció ella, abrazándolo también. No hablemos del pasado. Empecemos de nuevo. Desde cero. Como dos extraños que se están conociendo. Se separaron lentamente,
y Marco tomó el rostro de ella entre sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas húmedas. Hola, dijo con una sonrisa temblorosa. Soy Marco del Castillo. Y creo que me estoy enamorando perdidamente de usted. Elena rió, una risa genuina que llenó la casa de vida. Soy Elena. Y creo que podría darte una oportunidad. Él se inclinó y la besó. No fue un beso de posesión ni de desesperación. Fue un beso tierno, vacilante, lleno de todas las palabras que no habían dicho y todas las promesas que esperaban cumplir. Fue el primer beso de verdad de su matrimonio. La decisión de Elena, sin embargo, conllevaba una consecuencia dolorosa: tenía que hablar con Adrián. Fue a su estudio esa misma tarde. Adrián la recibió con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio la expresión de su rostro. Le explicó su decisión, le habló del cambio en Marco, de su necesidad de explorar esos sentimientos incipientes. Adrián la escuchó en silencio, su rostro se convirtió en una máscara de dolor contenido. Así que eliges a tu carcelero, dijo, su voz era amarga. No, Adrián. Elijo la posibilidad de perdonar. Elijo ver si la persona que me hizo daño puede ser también la persona que me sane, intentó explicar Elena. Te ofrecí una vida de felicidad. Él te ofreció una jaula de oro y luego, cuando quisiste volar, te abrió la puerta. Eso no es amor, es control. Quizás empezó así, pero ahora, es diferente, insistió ella. Adrián se levantó y se alejó, dándole la espalda. No puedo competir contra eso. Contra su poder, su dinero, su historia contigo. Espero que sepas lo que haces, Elena. Espero que no te destruya. Lo siento, Adrián. Siento haberte hecho daño. Siempre te querré como el amigo que me salvó cuando estaba perdida. Él no respondió. Se quedó mirando por la ventana, y Elena supo que era el momento de irse. Salió de su estudio con el corazón roto por el dolor que le había causado a un hombre bueno, pero con la extraña certeza de que había tomado la decisión correcta. Los meses siguientes fueron un redescubrimiento. Marco y Elena empezaron a tener citas, como dos adolescentes. Cenaban en pequeños restaurantes, paseaban por el parque, iban al cine. Marco la llevaba al museo y escuchaba fascinado mientras ella le hablaba de arte y de historia. Él, a su vez, empezó a hablarle de su trabajo, no de los números y los contratos, sino de la presión de mantener a flote el legado de su padre, de su miedo al fracaso, de la soledad que sentía en la cima. Se desnudaron el alma, compartiendo sus miedos y sus sueños. Se mudaron de habitación. Juntos, eligieron la suite principal y la redecoraron a su gusto, eliminando cualquier rastro de su pasado frío. Sus noches ya no estaban llenas de silencio, sino de conversaciones que se prolongaban hasta el amanecer, de risas y de una pasión que crecía cada día, alimentada por el respeto y el cariño mutuo. Él se deleitaba en descubrir cada parte de ella. ¿Sabías que tienes una pequeña peca justo aquí?, le susurraba mientras le besaba el hombro. Me vuelve loco. Ella sonreía y le respondía con la misma moneda, y a mí me encanta esa arruga que se te forma aquí cuando te concentras. Es la arruga más sexy del mundo de las finanzas. Sus diálogos se llenaron de un coqueteo travieso, de un romance juguetón. Señora del Castillo, le decía él con voz grave mientras la acorralaba en la cocina, es consciente de que está distrayendo al CEO de una multinacional con esas peligrosas caderas. Señor del Castillo, replicaba ella, pasando sus brazos por el cuello de él, es consciente de que si no me besa en los próximos 5 segundos, habrá una huelga de amor en esta casa. Marco cumplió su palabra y la ayudó a montar su propia galería de arte, usando la propiedad que le había ofrecido. Él se encargó de la parte financiera, pero insistió en que cada decisión creativa fuera de ella. La Galería Renacer abrió sus puertas con una exposición de nuevos talentos, y la pieza central era, por supuesto, el retrato que Adrián le había pintado. Se convirtió en un símbolo no de un triángulo amoroso, sino de la transformación de Elena. 2 años después de su segundo comienzo, Elena descubrió que estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a Marco, él lloró de alegría y la levantó en brazos, dándole vueltas por el salón. Su amor había dado el fruto más hermoso. Tuvieron gemelos, un niño y una niña, a los que llamaron Nicolás y Sofía. Marco resultó ser un padre devoto y práctico. Cambiaba pañales, se levantaba por las noches y les cantaba canciones de cuna desafinadas que hacían reír a Elena hasta las lágrimas. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó del sonido de las risas de los niños, del desorden de los juguetes y del amor palpable de una familia de verdad. Una tarde, varios años después, Elena encontró a Marco en la terraza, mirando el atardecer,
con los niños dormidos en sus brazos. Ella se acurrucó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. ¿En qué piensas?, le preguntó. Marco la miró, sus ojos grises llenos de una calidez que ella nunca hubiera imaginado posible. Pensaba en lo idiota que fui, dijo en voz baja. Tenía todo esto aquí, a mi lado, y no podía verlo. Estaba tan obsesionado con construir un imperio que no me di cuenta de que el verdadero tesoro eras tú. La besó suavemente en los labios. Gracias por no rendirte conmigo, Elena. Gracias por enseñarme a amar. Ella sonrió y se apretó más contra él. Habían encontrado su final feliz, no en un cuento de hadas, sino en las ruinas de un matrimonio fallido que habían reconstruido con paciencia, perdón y un amor que había nacido de los celos más oscuros. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un trato millonario era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y valorada por otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Marco y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las apariencias ni en los contratos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.